Lo que esta mesera hizo con el hijo del hombre más peligroso del país, dejó a todos helados. Y lo que pasó después cambió la vida de ambos para siempre. La noche apenas comenzaba en la Terraza Dorada, ese restaurante elegante del centro donde las copas brillaban bajo luces tenues y los comensales hablaban en susurros. Cuando las puertas de entrada se abrieron de golpe, el murmullo se cortó como con tijeras. Todos voltearon y lo vieron. Rodrigo Mendoza, el hombre cuyo nombre hacía temblar a medio país. Traje negro impecable, mandíbula apretada, ojos oscuros que parecían cargar tormentas, y en sus brazos un pequeño niño de apenas 2 años que lloraba con una desesperación que partía el alma. El llanto rebotaba en las paredes de mármol, agudo, sin pausa, sin consuelo. Rodrigo cruzó el salón con pasos pesados, y cada uno de esos pasos hacía que las personas bajaran la mirada. 4 guardaespaldas lo seguían como sombras armadas, serios, vigilantes, listos para cualquier cosa. Pero lo que nadie esperaba ver era el agotamiento en el rostro de Rodrigo. Sus ojeras eran profundas, su respiración irregular, las manos le temblaban apenas mientras intentaba mecer al niño sin éxito, y aquí es donde la historia se pone increíble. Pues resulta que Rodrigo Mendoza no era un hombre cualquiera. Era el heredero de una de las organizaciones más poderosas del país. Un hombre que con una sola palabra podía hacer desaparecer negocios, carreras, vidas enteras. Pero esa noche, ese hombre temido por todos, estaba completamente desarmado. Su hijo, Mateo, llevaba 5 horas llorando sin parar. 5 horas en las que Rodrigo había intentado todo. Darle leche, cambiarle el pañal, mecerlo, cantarle, nada funcionaba. «Por favor, hijo, por favor», murmuraba con voz ronca mientras se dejaba caer en una mesa del rincón. Sus guardias se posicionaron alrededor, bloqueando cualquier mirada curiosa, pero el llanto seguía y seguía y seguía. Los comensales hacían como que no lo notaban, pero era imposible. Ese sonido atravesaba todo. Algunos ya pedían la cuenta, incómodos. Otros fingían concentrarse en sus platos, temiendo que cualquier gesto equivocado pudiera ofender al hombre más peligroso del lugar. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. Sus manos, esas manos que habían firmado acuerdos millonarios y amenazas definitivas, temblaban de pura impotencia. «No sé qué hacer contigo», susurró, y su voz se quebró apenas. Era un padre destrozado, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a acercarse. Pero entonces apareció ella. Sofía Ramírez llevaba apenas 3 semanas trabajando en la Terraza Dorada. Era una mujer de 28 años, delgada, de cabello castaño recogido en una coleta simple, con esos ojos color miel que parecían ver más allá de las apariencias. Venía de un pueblito costero de Oaxaca, donde había crecido cuidando a sus 5 hermanos menores mientras su madre trabajaba dobles turnos. Conocía el llanto de un niño como nadie, y esa noche, mientras servía vinos en la mesa del fondo, escuchó ese llanto desgarrador. Y algo en su pecho se apretó. «No es normal», pensó. «Ese llanto no es de berrinche, es de miedo». Sus compañeras meseras la miraron con ojos de advertencia. «No te metas, Sofía», le susurró Carla, la mesera veterana tomándola del brazo. «Ese es Rodrigo Mendoza, ¿entiendes? Rodrigo Mendoza. Si te acercas y algo sale mal». «Pero el niño necesita ayuda», respondió Sofía en voz baja. «El niño tiene guardaespaldas, médicos privados y lo que sea. Tú solo eres una mesera, no es tu problema». Carla tenía razón, no era su problema. Pero Sofía miró hacia la mesa del rincón y vio algo que los demás no veían. Vio a un hombre roto, vio a un padre desesperado y, lo más importante, vio a un niño que pedía ayuda a gritos. «A la mierda con esto», pensó, y caminó hacia ellos. Lo que nadie se imaginaba es lo que estaba por pasar. Cada paso de Sofía hacia esa mesa era como caminar sobre vidrio roto. Los guardaespaldas la detectaron al instante. 4 pares de ojos la siguieron. Manos se acercaron discretamente a las chaquetas donde ocultaban sus armas, pero ella no se detuvo. Llegó hasta la mesa y, sin pedir permiso, extendió las manos hacia el niño. «Permítame», dijo con voz firme pero suave. El restaurante entero se congeló. Rodrigo levantó la mirada y sus ojos se clavaron en ella como cuchillos. Era una mirada que había hecho suplicar a hombres poderosos. Una mirada que decía: «¿Quién te crees para tocar lo mío?». Los guardias dieron un paso adelante. El jefe de seguridad ya tenía la mano en su arma, pero Sofía no retrocedió ni un centímetro. «Sé cómo calmarlo», dijo, y su voz no temblaba. Por dentro Sofía sentía como su corazón latía, como tambor de guerra. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, idiota?», gritaba una voz en su cabeza.
Este hombre puede hacer que desaparezcas, puede arruinar tu vida con un chasquido de dedos. ¿Y tú qué? Vas a salvar al mundo. Pero había otra voz, más profunda, más clara, la voz de su madre. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, mija, no importa quién sea, ayudas. Porque en esos momentos tú eres la respuesta que alguien estaba pidiendo. Y ese niño, ese pequeño Mateo de ojos hinchados y mejillas rojas del llanto, era la pregunta. Sofía era la respuesta. Rodrigo la observó durante 3 segundos que parecieron eternos. Su mandíbula se tensó, sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, evaluando, midiendo, decidiendo si esa osadía merecía una advertencia o algo peor. Los comensales más cercanos giraron la cabeza. Nadie quería ser testigo de lo que vendría, pero entonces Rodrigo hizo algo que nadie esperaba. Levantó 2 dedos, apenas, un gesto mínimo, y los guardias se detuvieron en seco. Espera, porque lo que viene te va a partir el corazón. Sofía extendió los brazos, y Rodrigo lentamente le entregó a su hijo. El pequeño Mateo todavía lloraba, pero cuando sintió los brazos de Sofía rodeándolo, algo cambió. Ella lo acomodó contra su pecho, con una mano firme en su espalda y la otra acariciando suavemente su cabecita. Comenzó a tararear. No era una canción conocida, era algo que su abuela le cantaba cuando era niña. Una melodía sin palabras, solo un ritmo suave, constante como el latido de un corazón. Y Mateo, poco a poco, comenzó a calmarse. Sus sollozos se volvieron jadeos, sus jadeos se volvieron suspiros, y sus suspiros se volvieron silencio. El restaurante entero parecía haber dejado de respirar. Rodrigo miraba la escena con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera presenciando un milagro. ¿Qué? ¿Qué le hiciste?, preguntó con voz áspera, casi quebrada. Sofía levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Solo necesitaba sentirse seguro, respondió en voz baja. Los niños sienten todo, tu tensión, tu miedo, tu agotamiento. Él no necesitaba más fuerza, necesitaba calma. Rodrigo tragó saliva. Por primera vez en años no tenía palabras. Y en ese momento un recuerdo atravesó la mente de Rodrigo como un relámpago. Su esposa. Elena con su risa cristalina sentada en la mecedora de la habitación del bebé, cantándole a Mateo cuando tenía apenas días de nacido. Tranquilo, mi amor, mamá está aquí, siempre voy a estar aquí. Pero no estuvo, una complicación postparto, una infección que los médicos no detectaron a tiempo, 3 días en cuidados intensivos, y luego silencio. Rodrigo había enterrado a su esposa un martes gris de noviembre, mientras sostenía a un bebé que nunca conocería a su madre. Y desde entonces, cada vez que Mateo lloraba, Rodrigo escuchaba el eco de ese llanto en el hospital, el llanto de su hijo pidiendo a alguien que ya no estaba, y no sabía cómo llenar ese vacío. El niño se acomodó completamente en los brazos de Sofía. Sus párpados comenzaron a cerrarse. Su respiración se volvió profunda y tranquila. Estaba durmiéndose. Rodrigo observó a su hijo con una mezcla de asombro y dolor. ¿Trabajas aquí desde cuándo?, preguntó, intentando recuperar su tono habitual. Desde hace 3 semanas, respondió Sofía. Rodrigo asintió despacio. Sus ojos no se apartaban del rostro dormido de Mateo. Y entonces dijo algo que hizo que todo el restaurante se tensara aún más. Quiero hablar contigo después de tu turno. Y aquí es donde todo, absolutamente todo cambia. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales silenciosos. Las mesas cercanas intercambiaron miradas de terror puro. Algunos comensales ya estaban marcando números en sus teléfonos, preparados para llamar a la policía o a un abogado o a quien fuera necesario, porque todos sabían lo que significaba esa frase. Quiero hablar contigo, de boca de Rodrigo Mendoza. Esas palabras no eran una invitación, eran una sentencia. Sofía sintió cómo el aire se volvía pesado, denso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. Sus manos, que segundos antes habían estado completamente firmes, comenzaron a temblar apenas. Pero no por miedo, por rabia, porque acababa de ayudar a un niño y ahora todos asumían lo peor. Está bien, respondió, devolviéndole a Mateo con cuidado extremo. Rodrigo tomó a su hijo como si fuera de cristal. Lo sostuvo contra su pecho y por primera vez el pequeño no se resistió, se acurrucó, se sintió en casa. Y Rodrigo sintió como algo dentro de él se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Miró a Sofía con una intensidad diferente. No era la mirada del jefe, era la mirada de un hombre que acababa de descubrir que no estaba solo en su batalla. Termina tu turno, dijo en voz baja.
Te espero afuera, Sofía asintió. Y mientras él se levantaba y caminaba hacia la salida con su hijo dormido en brazos, los guardaespaldas formaron un muro humano a su alrededor. Pero antes de cruzar la puerta, Rodrigo se detuvo, se giró apenas y miró a Sofía una última vez. No había amenaza en esa mirada. Había esperanza. Las siguientes 2 horas fueron una tortura para Sofía. Sirvió mesas, limpió platos, sonrió a los clientes, pero su mente estaba afuera. ¿Qué quiere? ¿Por qué yo? ¿Me va a amenazar? ¿Me va a despedir del trabajo? ¿O peor? Carla pasó junto a ella y le susurró. Todavía puedes salir por la puerta trasera, nadie te culparía. Sofía negó con la cabeza. No voy a huir, hice lo correcto te puede costar muy caro, Sofía. Entonces que me cueste. Y cuando el reloj marcó las 11:00 p.m. y su turno finalmente terminó, Sofía se quitó el delantal, respiró hondo 3 veces y caminó hacia la puerta principal. El jefe de guardaespaldas la estaba esperando, un hombre enorme, de brazos cruzados, expresión neutra. «El señor Mendoza te espera afuera», dijo con voz grave. Sofía asintió y salió. La noche estaba fría. El aire olía a lluvia que todavía no caía. Rodrigo estaba de pie junto a un auto negro brillante, con Mateo dormido en un portabebés a su lado. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre su rostro. Cuando vio a Sofía no sonrió, pero tampoco frunció el ceño, solo esperó. «Camina conmigo», dijo en voz baja. Y Sofía caminó. Llegaron a un pequeño jardín detrás del restaurante. Un lugar tranquilo, con bancas de piedra y árboles que susurraban con la brisa. Rodrigo se sentó. Sofía se sentó a su lado, manteniendo distancia respetuosa. El silencio duró 30 segundos eternos, y entonces Rodrigo habló. «Hoy hiciste más de lo que cualquiera en mi entorno se atrevería», dijo sin mirarla. «La mayoría de la gente me tiene miedo, y tienen razón. Soy peligroso. He hecho cosas que no puedo deshacer». Sofía escuchaba en silencio. «Pero con mi hijo no sé qué hacer. Llora todo el tiempo, me rechaza, y yo no sé cómo llegar a él». Su voz se quebró apenas en la última palabra. Sofía respiró hondo antes de responder. «No buscaba impresionarte», dijo suavemente. «Solo vi a un niño asustado y a un padre que intentaba fingir que no lo estaba». Rodrigo apretó la mandíbula. Esas palabras le dolieron porque eran ciertas. «No sé ser padre», confesó, y fue como si le arrancaran esas palabras del pecho. «Cada día siento que me alejo más de él, y lo peor es que él lo siente». Sofía giró para mirarlo de frente. «Nadie nace sabiendo», dijo, «pero si te importa, y claramente te importa, ya estás más cerca que muchos». Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «Necesito tu ayuda», dijo de pronto. «No para mí, para él. Quiero que tenga alguien que lo entienda, alguien que pueda darle lo que yo no sé dar». Sofía sintió un peso enorme en los hombros. «No soy niñera», respondió con cuidado. «No te pido eso», dijo Rodrigo rápidamente. «Te pido guía. Necesito aprender, necesito que me enseñes cómo llegar a él». Hubo un silencio profundo. Sofía miró al pequeño Mateo dormido, su carita relajada, sus manitas cerradas en puños pequeños, y luego miró a Rodrigo, un hombre poderoso, un hombre temido, pero también un hombre destrozado por el amor imposible de alcanzar a su propio hijo. «Puedo ayudar», dijo finalmente, «pero solo si entiendes algo. No se trata de control ni de poder. Los niños no responden a eso, responden a presencia, a paciencia, a amor real». Rodrigo asintió despacio. «Lo sé», murmuró, «y por eso estoy aquí, hablándote como nunca hablo con nadie». Se sentaron en silencio durante varios minutos, y entonces Rodrigo comenzó a hablar. Sobre Elena, sobre cómo murió, sobre cómo cada vez que Mateo lloraba, él escuchaba los monitores del hospital, sobre cómo no dormía, sobre cómo sentía que estaba fallándole a su hijo y a su esposa. Sofía escuchó todo, sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando terminó, ella dijo algo simple pero devastador. «Estás haciendo lo mejor que puedes, pero no tienes que hacerlo solo». Rodrigo la miró con ojos vidriosos. «¿Por qué no me tienes miedo?», preguntó en un susurro. Sofía sostuvo su mirada. «Porque hoy no vi a un jefe, vi a un hombre luchando por no perder a su hijo». Y en ese momento, Rodrigo Mendoza, el hombre más peligroso del país, lloró, no con sollozos, no con drama, solo una lágrima solitaria que cayó por su mejilla y que él no se molestó en limpiar. «Si aceptas ayudarme», dijo con voz ronca. «Prometo escucharte, prometo intentarlo, de verdad». Sofía dudó solo un segundo. «Te ayudaré»,
Rodrigo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo como si llevara años conteniendo el aire. Gracias, dijo. De verdad, gracias. No era el agradecimiento de un jefe, era el de un padre desesperado. Mateo se movió ligeramente en su portabebés, abrió los ojitos, miró a Rodrigo y extendió una mano hacia él. Rodrigo lo tomó con cuidado, con ternura torpe, y el niño sonrió. Una sonrisa pequeña, dormida, pero real. Sofía sonrió también. ¿Ves?, dijo suavemente. Está empezando a confiar. Rodrigo miró a su hijo con asombro absoluto. Quiero hacerlo bien, susurró. Entonces lo harás, respondió Sofía. Y mientras la noche los envolvía en su manto de estrellas frías, Rodrigo entendió algo que jamás había aprendido en su mundo de poder y amenazas. Que el verdadero valor no está en cuánto miedo puedes inspirar, sino en cuánto amor puedes dar, incluso cuando no sabes cómo. Sofía, a su lado, comprendió que a veces la vida te pone frente a personas que nunca imaginaste conocer, no para juzgarlas, sino para recordarles que todavía hay esperanza, porque el eco de las máscaras que usamos, el eco de las fachadas que construimos, el eco de los muros que levantamos para protegernos, siempre resuena más fuerte cuando finalmente nos atrevemos a quitarlas. Y en ese jardín silencioso, dos almas rotas empezaron a sanar, no con grandes gestos, sino con un abrazo torpe, con una sonrisa sincera, con la promesa de que nadie tiene que enfrentar sus batallas solo. Esta historia nos recuerda que detrás de cada máscara hay un ser humano, detrás de cada fachada hay un corazón que late, y que a veces la valentía más grande no es enfrentar al mundo, sino abrirnos cuando más duele. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome desde qué país nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártela, porque el eco de esta historia puede resonar en alguien que realmente lo necesita.